Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado rodeada de misterios, sombras y secretos que parecen desafiar nuestra comprensión. La Biblia nos habla de un evento impactante, uno que cambió el destino de la humanidad para siempre. En los tiempos antiguos, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, algo inesperado ocurrió. Un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendió del cielo, fascinados por la belleza de las hijas de los hombres. Contra la voluntad de Dios, estos ángeles tomaron esposas y les revelaron conocimientos que ningún ser humano debía poseer. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Cuál fue el destino de aquellas mujeres que unieron sus vidas con los ángeles caídos? Algunos textos antiguos sugieren algo perturbador: ellas fueron las primeras brujas. Portadoras de un conocimiento prohibido, marcadas por una maldición que resonaría a lo largo de los siglos. Su historia es una advertencia, un testimonio del peligro de alejarse de la voluntad de Dios y abrir la puerta a fuerzas espirituales que buscan la perdición del hombre. La Biblia nos enseña que cuando el pecado se multiplica, las consecuencias son inevitables. El mundo antediluviano se sumergió en la oscuridad, la corrupción llenó la tierra y la maldad del hombre llegó a su punto más alto. Dios, en su justicia, envió el diluvio para limpiar la tierra. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿qué pasó con las esposas de los ángeles caídos? ¿Fueron destruidas junto con los impíos, o su legado continuó de alguna forma? Algunos escritos antiguos, como el libro de Enoc, nos ofrecen pistas inquietantes. Se dice que estas mujeres adquirieron conocimientos prohibidos de los ángeles, aprendieron a invocar espíritus, a crear hechizos y pociones, a manipular la naturaleza misma con sus palabras. Se convirtieron en las primeras en practicar la brujería, un arte oscuro que, según la Biblia, es abominación ante los ojos de Dios. No es coincidencia que a lo largo de la historia las brujas sean mencionadas como mujeres que tienen contacto con seres espirituales, tal como sucedió con las esposas de los ángeles caídos. Pero más allá de la historia, esto nos lleva a una reflexión más profunda: ¿qué sucede cuando el hombre busca el conocimiento fuera de Dios? La serpiente en el Edén prometió a Eva que sería como Dios si comía del fruto prohibido. Los ángeles caídos ofrecieron algo similar a las mujeres de su tiempo: sabiduría, poder, dominio sobre fuerzas que el ser humano no debía controlar. Sin embargo, el resultado siempre ha sido el mismo: destrucción, maldición y separación de Dios. Hoy en día, el mundo sigue seducido por la misma tentación. Hay quienes buscan poder en fuentes espirituales oscuras, quienes desean obtener respuestas por medios que Dios ha prohibido. Pero la Escritura es clara: solo en Dios hay verdadera sabiduría. Solo en Cristo hay salvación. La historia de las esposas de los ángeles caídos es una advertencia, un llamado a no desviarnos del camino de Dios. Ahora dime, ¿qué opinas de esto? Escribe en los comentarios: ¿confío en Dios y crees que solo Él tiene la verdadera sabiduría y protección? El legado de las esposas de los ángeles caídos no desapareció con el diluvio. Aunque la tormenta borró a los impíos de la faz de la tierra, el conocimiento que ellas adquirieron, el arte oscuro que practicaron, de alguna manera logró trascender generaciones. Después del diluvio, la humanidad volvió a poblar la tierra, pero la corrupción y el pecado no habían sido erradicados. Algo de aquella antigua sabiduría prohibida seguía viva. Se manifestaba en prácticas ocultas, en la adoración a dioses falsos, en la manipulación de fuerzas espirituales que no provenían de Dios. La Biblia nos advierte repetidamente sobre la brujería. En el libro de Deuteronomio 18:10-12, Dios declara con claridad: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Por qué Dios condena tan severamente estas prácticas? Porque no provienen de Él. Porque llevan a la esclavitud espiritual. Porque alejan al hombre de la verdad y lo hunden en la oscuridad.
Aquellas mujeres que se unieron a los ángeles caídos no solo fueron desobedientes, sino que abrieron una puerta que nunca debió abrirse. En lugar de buscar a Dios, pusieron su confianza en seres espirituales que se rebelaron contra su Creador. En lugar de someterse a la voluntad de Dios, se dejaron seducir por promesas de poder, de conocimiento, de control sobre fuerzas que solo pertenecen a Dios. Y lo más trágico es que su elección no solo afectó sus propias vidas, sino a generaciones enteras. Sus hijos, los Nefilim, fueron los gigantes, los híbridos que la Biblia describe como violentos, impíos, destructivos. Y aunque estos gigantes desaparecieron con el diluvio, el espíritu de rebelión que los engendró siguió vivo. El conocimiento prohibido siguió pasando de generación en generación, transformándose en distintas formas de paganismo, idolatría y ocultismo. Pero la historia no termina aquí. Dios, en su infinito amor, siempre ha dado una salida, una oportunidad para el arrepentimiento, para volver a Él. Desde el principio, Dios nos ha llamado a alejarnos de las tinieblas y caminar en la luz. Nos ha advertido sobre las consecuencias de seguir caminos espirituales equivocados. En el Nuevo Testamento, encontramos a muchas personas que, atrapadas en la brujería y el ocultismo, fueron liberadas por el poder de Cristo. Un ejemplo poderoso lo vemos en Hechos 19, 18, 19. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquí vemos lo que sucede cuando alguien verdaderamente encuentra a Cristo, deja atrás la oscuridad, rompe con el pasado, quema todo aquello que lo ataba y abraza la nueva vida que Dios ofrece. Porque en Jesús hay poder para vencer cualquier atadura. Hoy en día, aún existen muchas personas atrapadas en estas mismas prácticas. Hay quienes buscan respuestas en la astrología, en la adivinación, en rituales espirituales que no provienen de Dios. Hay quienes creen que pueden encontrar poder y sabiduría en lugares oscuros, tal como lo hicieron las esposas de los ángeles caídos. Pero el final siempre es el mismo: maldición, esclavitud espiritual y separación de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos muestra que solo hay dos caminos, el camino de Dios y el camino del engaño. Desde el principio, Satanás ha intentado desviar a la humanidad, hacerle creer que hay otros métodos para alcanzar el conocimiento, otros caminos para obtener poder. Pero Jesús mismo nos dijo en Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos. No hay conocimientos ocultos que traigan verdadera paz y salvación. Solo en Cristo encontramos la plenitud, la verdad absoluta, la libertad real. Si estás viendo este mensaje y sientes que alguna vez te has dejado llevar por algo que no proviene de Dios, este es el momento de volver a Él. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. Dios está llamando a su pueblo a la luz, a la verdad, a la vida eterna en Cristo. Escribe en los comentarios: Jesús es mi guía si crees que solo Él tiene el poder para traer verdadera libertad. A lo largo de la historia, que el enemigo ha intentado disfrazar la mentira con apariencia de verdad. Desde el Edén, cuando la serpiente engañó a Eva con una promesa de conocimiento divino, hasta la llegada de los ángeles caídos que revelaron secretos ocultos a la humanidad, la estrategia de Satanás ha sido la misma: presentar el pecado como iluminación, la desobediencia como libertad y la rebelión como evolución espiritual. Las esposas de los ángeles caídos no solo fueron víctimas de esta manipulación, sino que también se convirtieron en portadoras de un conocimiento que Dios había reservado solo para sí mismo. Se les enseñaron encantamientos, la manipulación de las fuerzas de la naturaleza, la adivinación y el arte de los espíritus. Pero lo que parecía poder era, en realidad, esclavitud. Lo que parecía conocimiento era condenación. El enemigo les hizo creer que habían sido elegidas para algo especial, pero en realidad solo las usó para propagar una de las mayores corrupciones espirituales que el mundo ha conocido.
El libro de Enoc menciona que las mujeres que se unieron a los ángeles caídos fueron transformadas, algunas en seres oscuros y demoníacos, mientras que otras fueron condenadas a vagar como espíritus errantes, atadas a sus pecados por toda la eternidad. Algunos textos afirman que ellas fueron las primeras en ser llamadas brujas, las pioneras de un conocimiento prohibido que se extendió por generaciones. Pero más allá de las historias antiguas, debemos preguntarnos, ¿por qué la brujería sigue presente hoy en día? ¿Por qué, después de miles de años, todavía hay personas que buscan el poder en fuentes espirituales que no provienen de Dios? La respuesta es clara: el mismo engaño sigue vigente. Satanás ha disfrazado la brujería de muchas formas: horóscopos, astrología, rituales inofensivos, meditación guiada con espíritus, tarot, limpiezas energéticas, magia blanca. Todo esto es parte de una estrategia diseñada para apartar a las personas de la única fuente de poder verdadero, Dios Todopoderoso. La Biblia es contundente sobre este tema. En Éxodo 22:18, Dios dice: a la hechicera no dejarás que viva. Esta sentencia refleja la gravedad de involucrarse con prácticas ocultas. No se trata de simples juegos o costumbres inofensivas, es un territorio espiritual peligroso, una trampa que puede atar a las personas al reino de las tinieblas. En 1 Samuel 28, encontramos un relato impactante: el rey Saúl, desesperado por respuestas, busca a una adivina para que invoque el espíritu del profeta Samuel. Dios había apartado su presencia de Saúl por su desobediencia, y en lugar de buscar el arrepentimiento, Saúl recurrió a la brujería. El resultado fue catastrófico. No solo recibió un mensaje de juicio, sino que murió en la batalla poco después, habiendo sellado su destino con su desobediencia. Este pasaje es un recordatorio claro de que cuando buscamos respuestas fuera de Dios, terminamos atrapados en la oscuridad. Pero aquí está la verdad más importante: Cristo vino a romper toda maldición. Jesús vino para traer luz donde hay oscuridad, para liberar a los cautivos, para sanar a los que han sido atados por el enemigo. En Lucas 10:19, Él declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No importa cuán profunda haya sido la influencia de la brujería en la historia de la humanidad, ni cuántas generaciones hayan caído bajo este engaño. El poder de Dios es mayor. En Cristo hay redención, hay libertad, hay restauración. Si alguna vez te has sentido atraído por estas prácticas, si has sentido curiosidad o incluso has participado en algo que ahora entiendes que no proviene de Dios, quiero decirte algo: Jesús puede liberarte. Su sangre es suficiente para romper cualquier atadura, para sanar cualquier herida, para restaurar cualquier vida. Hoy es el momento de tomar una decisión. No hay término medio. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo buscar poder en lugares donde Él no está. Jesús dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores. Dios te llama a la libertad, a una vida llena de su presencia, su verdad y su amor. No necesitas nada más. Su Espíritu Santo te dará todo el poder que necesitas, su palabra te dará toda la sabiduría que buscas, su amor llenará cada vacío en tu corazón. Escribe en los comentarios: declaro que solo Dios es mi fuente de poder. La historia de las esposas de los ángeles caídos es una advertencia para todas las generaciones. Nos muestra el peligro de desviarnos de la voluntad de Dios y nos recuerda que el conocimiento sin su dirección puede llevarnos a la destrucción. Pero más allá de esta historia, hay una verdad inquebrantable: Dios siempre ha dado a la humanidad la oportunidad de volver a Él. Desde el principio, el enemigo ha intentado corromper a la humanidad mediante la seducción de poder y conocimiento prohibido. Lo hizo en el Edén, lo hizo con los ángeles caídos, lo hizo con las primeras brujas y sigue haciéndolo hoy. El engaño ha cambiado de forma, pero el propósito sigue siendo el mismo: apartar a las personas de Dios y hundirlas en la oscuridad. Pero hay algo que Satanás no quiere que sepas: Él no tiene la última palabra. La Biblia nos dice en Colosenses 2:15 que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que toda atadura,
Todo pacto, toda maldición, toda obra de oscuridad ha sido vencida por el sacrificio de Jesús. La historia de la humanidad ha estado llena de momentos en los que el pueblo de Dios tuvo que elegir entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Vemos esto claramente en la historia de Elías y los profetas de Baal en 1 Reyes 18. En un tiempo en que Israel había caído en la idolatría, adorando a dioses falsos y practicando rituales oscuros, Elías se levantó como profeta y desafió a los falsos profetas en el monte Carmelo. Allí, ante toda la nación de Israel, Elías dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. Elías propuso una prueba: los profetas de Baal invocarían a su Dios, y él invocaría al Señor. El verdadero Dios respondería con fuego del cielo. Los profetas de Baal clamaron todo el día, pero su Dios no les respondió. Gritaron, se hirieron con cuchillos, intentaron invocar poder de donde no lo había. Pero cuando Elías oró a Dios, el fuego descendió del cielo y consumió el altar. Israel vio con sus propios ojos que solo hay un Dios verdadero. Y hoy esa verdad sigue vigente. Muchas personas están atrapadas en falsas doctrinas, en filosofías que prometen sabiduría pero conducen a la perdición. Algunos buscan respuestas en la astrología, en el espiritismo, en la manifestación de energías, en rituales ocultistas. Pero Dios está llamando a su pueblo a dejar todo eso atrás y volver a la verdad. En Hechos 8, encontramos la historia de Simón el Mago, un hombre que practicaba la hechicería y engañaba al pueblo con señales falsas. Cuando escuchó el mensaje de Jesús y vio el poder real de Dios, quedó asombrado. Pero en lugar de rendirse a Cristo, intentó comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Pedro lo reprendió fuertemente, diciéndole: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Este pasaje nos enseña algo crucial, que el poder de Dios no es algo que se compra, ni algo que se obtiene con conocimiento prohibido. Es un regalo para aquellos que se rinden completamente a Él. No importa cuánto poder aparente pueda ofrecer el mundo, nada se compara con la presencia del Espíritu Santo. Nada se compara con el amor de Dios. Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si has sentido en tu vida la carga de la ansiedad, la opresión del miedo, el vacío de la incertidumbre, es porque Dios está llamándote. Él quiere darte paz, libertad y una vida llena de su presencia. No sigas en la confusión. No permitas que la cultura te empuje hacia creencias que no provienen de Dios. Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de volver al único que puede darte vida en abundancia. Si crees en el poder de Dios y en la victoria de Cristo, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de cómo el pecado, la rebelión y la desobediencia a Dios han traído consecuencias devastadoras. Desde el principio, el enemigo ha intentado torcer la verdad, presentando la mentira como algo atractivo, la oscuridad como iluminación y el pecado como libertad. El engaño de las esposas de los ángeles caídos no fue el primer intento de Satanás por alejar al hombre de su Creador, ni sería el último. Cuando los ángeles caídos descendieron y tomaron mujeres humanas, no solo cruzaron una línea prohibida, sino que abrieron la puerta a un conocimiento que Dios nunca quiso que el hombre poseyera. Les enseñaron secretos ocultos, encantamientos, manipulación de la naturaleza, astrología, hechicería y contacto con entidades espirituales que no provenían de Dios. Este fue el nacimiento de la brujería, un arte oscuro que, aunque disfrazado de muchas formas a lo largo de la historia, sigue siendo el mismo, una conexión con fuerzas que buscan la destrucción del hombre. El libro de Enoc nos habla de estos eventos en detalle. Describe cómo los ángeles caídos, liderados por Semasai y Azazel, enseñaron a los hombres el uso de armas, la fabricación de espejos encantados y el arte de la seducción a través de cosméticos y adornos. Pero a las mujeres les dieron un regalo aún más peligroso, la capacidad de invocar y controlar fuerzas espirituales.
Se les enseñaron conjuros, hechizos, el uso de raíces y plantas para alterar la conciencia y la interpretación de señales celestes para predecir el futuro. Lo que parecía conocimiento era, en realidad, esclavitud. Dios, en su justicia, dio cómo el mundo se corrompía con rapidez. La maldad de los hombres se multiplicó, los gigantes Nefilim comenzaron a dominar la tierra con violencia y el pecado alcanzó niveles insoportables. Fue entonces cuando Dios decidió enviar el diluvio. Pero incluso después de que la lluvia cubriera la tierra y limpiara el mundo de la corrupción, el conocimiento prohibido de los ángeles caídos no desapareció por completo. Los espíritus de los Nefilim, según Enoc, quedaron atrapados en el mundo, convirtiéndose en entidades errantes y demoníacas, buscando cuerpos humanos a los cuales poseer. Y las enseñanzas que los ángeles caídos dejaron en sus esposas sobrevivieron a través de generaciones, transformándose en cultos paganos, rituales espirituales y la práctica de la brujería en diversas civilizaciones. El mismo engaño que destruyó el mundo antediluviano se repitió después. En Egipto, la hechicería estaba entrelazada con la religión. Los magos de Faraón intentaron imitar los milagros de Dios cuando Moisés se presentó ante ellos, pero no pudieron igualar el poder del Señor. Éxodo 7:11 nos dice: Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pero al final, Dios demostró que su poder está por encima de cualquier hechicería o encantamiento humano. En Babilonia, la brujería y la astrología estaban en el corazón de la cultura. Daniel 2:27-28 nos dice que el rey Nabucodonosor llamó a todos los magos y astrólogos para que le interpretaran un sueño, pero ninguno pudo hacerlo. Solo Daniel, guiado por el Espíritu de Dios, pudo revelar la verdad, demostrando una vez más que el poder de Dios supera cualquier falsa sabiduría del mundo. A lo largo de toda la Biblia, la brujería es presentada como una herramienta del enemigo para engañar a la humanidad. En el Nuevo Testamento, encontramos ejemplos de personas que practicaban la magia y fueron confrontadas por el poder de Dios. Uno de los casos más impactantes es el de Elimas el mago en Hechos 1:8-11. Cuando intentó oponerse a la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió con estas palabras: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». Instantáneamente, Elimas quedó ciego, demostrando que el poder de Dios es más fuerte que cualquier obra de oscuridad. Pero tal vez el ejemplo más conmovedor de cómo Dios puede liberar a alguien atrapado en la brujería está en Hechos 16:16-18. Allí, Pablo y Silas encontraron a una joven que tenía un espíritu de adivinación, lo que la hacía ganar mucho dinero a sus amos. Esta joven seguía a los apóstoles y gritaba que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Pero aunque lo que decía era cierto, Pablo supo que ella estaba siendo controlada por una entidad demoníaca. Mas Pablo, molesto, se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Hechos 16:18. Este pasaje es poderoso porque nos muestra que no importa cuánto tiempo alguien haya estado atrapado en la oscuridad, la autoridad de Cristo puede traer libertad inmediata. Hoy en día, muchas personas siguen atrapadas en el mismo engaño. Se nos dice que la astrología es solo entretenimiento, que leer las cartas es inofensivo, que hay magia blanca que puede usarse para el bien. Pero todo esto es la misma mentira antigua con un nuevo disfraz. Dios nos advierte en Levítico 19:31. «No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios». Cuando acudimos a fuentes espirituales fuera de Dios, nos contaminamos. Abrimos puertas que permiten al enemigo tener influencia en nuestras vidas. Y lo más peligroso es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta. Pero aquí hay una noticia gloriosa: Jesús vino a traer libertad a los cautivos.
En Juan 8:32, Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Si alguna vez has participado en prácticas espirituales que no provienen de Dios, hoy puedes ser libre. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuánto tiempo hayas estado en la oscuridad, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar y restaurar tu vida por completo. Hoy Dios te está llamando a tomar una decisión. No puedes servir a dos señores. No puedes seguir a Dios y al mismo tiempo buscar respuestas en lugares donde Él no está. Jesús dijo en Mateo 12:30, «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Hoy, elige la verdad. Elige a Cristo. Renuncia a toda obra de oscuridad y camina en la luz de Dios. Si crees que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, escribe en los comentarios: «Jesús es mi Señor y Salvador». Desde el principio de los tiempos, Dios ha llamado a la humanidad a caminar en la luz, a rechazar la oscuridad y a vivir en su verdad. La historia de las esposas de los ángeles caídos nos muestra un patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando el hombre busca poder fuera de Dios, termina atrapado en la mentira, en la opresión y en la condenación. Pero aquí hay algo que no debemos olvidar: Dios nunca nos deja sin una salida. No importa cuán fuerte haya sido el engaño, cuántas generaciones hayan caído en la trampa de la brujería, la idolatría y la búsqueda de poder en lugares prohibidos, Dios sigue extendiendo su mano con amor y misericordia. La Biblia nos dice en 2 Corintios 6:17, «Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Este es el llamado de Dios para su pueblo: salir de la oscuridad y caminar en la luz. Jesús vino al mundo para destruir las obras del diablo. Él es el único que puede romper toda maldición generacional, toda atadura espiritual y toda mentira que haya intentado contaminar nuestra vida. No hay poder más grande que el de Jesucristo. Si en algún momento te has sentido atrapado en la confusión, si has sentido miedo, opresión o has buscado respuestas en lugares donde Dios no está, hoy puedes ser libre. Jesús dijo en Juan 10:10, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». El enemigo quiere robar tu paz, quiere destruir tu propósito, quiere alejarte de Dios con sus mentiras. Pero Cristo vino a darte vida verdadera, vida eterna, vida llena de su presencia. Hoy, Dios te está dando la oportunidad de cortar con todo lo que no proviene de Él. Si alguna vez has participado en prácticas espirituales fuera de la voluntad de Dios, este es el momento de arrepentirte y entregarle tu vida completamente a Cristo. No permitas que la oscuridad tenga poder sobre ti. Renuncia a toda práctica que no provenga de Dios. Cierra cualquier puerta que hayas abierto a la influencia del enemigo. Hoy puedes tomar la decisión de vivir completamente bajo la protección y la bendición de Dios. Si en este momento sientes que necesitas ser libre, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Me arrepiento de todo pecado y renuncio a cualquier práctica que me haya alejado de ti. Declaro que tú eres mi Salvador, que tu sangre me limpia y que a partir de hoy camino en la luz de tu presencia. Te entrego mi vida completamente. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, escríbelo en los comentarios. Cristo es mi Salvador y comienza a caminar en la verdad de Dios. Dios tiene un propósito para ti. No fuiste creado para vivir en la confusión ni en la esclavitud espiritual. Fuiste creado para conocer la verdad, para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La historia de las esposas de los ángeles caídos es una advertencia, pero también es un recordatorio de que la última palabra siempre la tiene Dios. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Su luz brilla más fuerte que cualquier sombra, su amor es más grande que cualquier mentira del enemigo. Hoy puedes tomar la decisión de vivir en su presencia, de caminar en la verdad, de ser completamente libre en Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón,
Compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Comenta: Jesús transforma vidas si crees que Cristo es el único camino. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en el próximo mensaje de fe.